sí, se puede decir las fases o las etapas de la farmacocinética. Son 4. ¿Puedo mencionarla? Sí, sí, sí. A ver, Alma. Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Bien, perfecto, esas son, ¿sí? Y cada una tiene una forma de hacer. Vimos nosotros ayer la absorción y la distribución y estábamos viendo lo que era el metabolismo, ¿no? Nos quedamos en esa parte. ¿Sí? Pues aquí venimos. De la absorción, si me pueden decir qué órgano, qué estructuras anatómicas están diseñadas para absorber una molécula más fácilmente. Rápido. Los que tienen una mayor irrigación, ¿Como cuál, por ejemplo? Ejemplos. como el pulmón. Como el pulmón. Bien, es correcto, ¿no? El pulmón, pero requieren ciertas condiciones, ¿verdad? Ciertas condiciones en cada uno. Por ejemplo, el pH en el pulmón, ¿qué se requiere? ¿Qué Que la condición molécula requiere? sea muy pequeña. Que sea muy pequeña, ¿no? De hecho, generalmente son gases, que sean moléculas muy, muy pequeñas, pero atraviesan muy rápido. De cuando se da la dosis, es en segundos, casi cuando ya está en torrente sanguíneo y hay esa. Ahora, si me dicen un lugar anatómico donde la absorción sea muy lenta. La vía cutánea. Por ejemplo, la vía cutánea es muy lenta. La vía subcutánea también, por debajo de la grasa, es muy, muy lenta. Si nosotros administramos un medicamento ahí, se va a ir absorbiendo poco a poco. Cuando querramos que esa absorción sea lenta y se vaya generando una dosis y dure más tiempo, eso nos va a ayudar mucho, ¿sí? Bien. Biodisponibilidad era el tiempo que el fármaco estaba disponible, ¿no? ¿Sí? Tomando en cuenta que cuando era inyectado, ¿qué biodisponibilidad tenía? Cuando era intravenoso era el 100%. Exactamente, cuando era intravenosa, no inyectado, tienes razón. Cuando era intravenosa era el 100% y de ahí tú tendrías que ver por otra vía qué biodisponibilidad había, ¿sí? Vías que tengan la mejor biodisponibilidad, pues es la intravenosa. Y una biodisponibilidad baja, pues quizá alguna estructura donde la absorción sea lenta, ¿no? Como lo vimos en el tejido subcutáneo. ¿Sí? Bien. Entonces, esto lo vimos. Bien. Bien. Bioequivalencia eran fármacos entonces que trabajaran cinéticamente parecido, ¿no? Bien. La distribución, también vimos algo. Si recuerdan, la distribución se daba porque ¿qué características era importante para que se diera esta distribución a ciertos órganos? A ver, si me dicen, el fármaco, ¿qué características debe tener para que se pueda distribuir fácilmente? Muchas son parecidas a la de la absorción. A ver si me dicen. Los líquidos corporales. Bien, los líquidos corporales. ¿A qué te refieres ahí, Gemma? Como quizás que fisiológicamente esté bien el paciente, a lo mejor si hay una deshidratación no va a ser lo bien. mismo que viaje la Perfecto. molécula por torrente sanguíneo. Sí, tienes razón, tienes razón, exactamente. Y antes, si el animal está sano, ¿qué características, por ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo, la molécula, para que atraviese, por ejemplo, para que llegue más fácil o se distribuya más fácil, ¿qué características debe de tener la molécula? Creo que decía que debería de traspasar fácil la membrana, ¿no? Bien, exactamente. Entonces debe de ser como... Debe de ser liposoluble, ¿no? Bien, entonces debe ser liposoluble por lo que comentó Mónica. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Si es hidrosoluble también, ¿eh? Pasa muy fácilmente. Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Se acuerdan el pH, el pK? Sí, decía que su capacidad de ionizarse fuera de la célula dependía qué cantidad iba a entrar a la célula. Es correcto. Entonces depende del pK de la molécula y el
pH del compartimento a donde vaya, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también va a ser, entre más se den esas condiciones, va a haber una mejor distribución de ese fármaco. Bien. ¿Sí? Entonces, todas esas, el peso molecular también, ¿se acuerdan? Que sea pequeño. Incluso venía aquí ya el gasto cardíaco, lo que comentaron de que el animal también no estuviera enfermo, no tuvieran. De la zona anatómica, ¿se acuerdan? Algunas eran más permeables y otras tenían barreras más impermeables, ¿no? Que los hacían más. Bien. Vimos lo del volumen de distribución. El volumen de distribución, esto era importante. Entre más, si un fármaco tiene más la capacidad de distribuirse en todos estos compartimentos, plasma, intracelular, todo. Madre, güey, pues, Sí, celular, sí va a tener, a ver, miren, cierren el audio, ¿eh? Entonces, si tiene un mejor volumen de distribución, también significa que ese fármaco va a quedar más tiempo almacenado en niveles más profundos, ¿sí? Y eso va a ayudar a que esté más tiempo presente el fármaco en el individuo y que la dosis pueda ser más alta, ¿sí? Bien. Entonces, esto ya lo vimos. Aquí viene, cada fármaco tiene un volumen de distribución, se fijan, diferente. Eso es lo importante, ¿no? Y ese volumen de distribución también se puede alterar por la unión, el fármaco unión a otras moléculas. Por ejemplo, si recuerdan, cuando veamos penicilinas, hay penicilinas, por ejemplo, de benzatínicas, que pueden atravesar fácilmente ciertas barreras, pero hay otras, por ejemplo, cuando las agregan a la procaína, por ejemplo, las procaínicas, pueden eliminarse más lentamente y puede durar, el tiempo de dosificación va a ser más largo, ¿sí? Bien, entonces, aquí vimos esta parte. Distribución. Entonces, la distribución. Y llegamos al metabolismo, ¿no? Entonces, vimos la distribución se da diferente en cada órgano. Y llegamos al metabolismo, la parte que vamos a ver, ¿sí? La vez pasada también alcanzamos a ver el día de ayer. Miren, aquí dejen grabo, porque ayer se me pasó esto. Recording in progress. Bien, entonces el metabolismo. La mayor parte del metabolismo se da en el hígado, pero si se fijan, se puede dar en cualquier estructura, ¿sí? ¿El metabolismo qué es? A ver si me ayudan. ¿Qué es el metabolismo? La biotransformación de la molécula para excretarla. Bien. Y se puede biotransformar de dos formas, ¿no? Uno, conjugar, hacer más grande, que se una a algo. Por ejemplo, el ejemplo que vimos anteriormente. Cuando el fármaco se une a las proteínas, ¿no? Si, por ejemplo, entra plasma y se une a la proteína, ahí ya se está biotransformando, se está metabolizando. Por eso, de hecho, entra aquí el plasma, ¿sí? Entonces, se puede metabolizar en cualquier parte. Pero generalmente en el hígado es donde se dan las mayores biotransformaciones y la parte más importante del metabolismo. Incluso ahí es donde se fraccionan esos fármacos y se pueden eliminar o se conjugan, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Bien, o se conjugan, se unen a otras proteínas y se hace más fácil la eliminación. Pero si se fijan, entonces aquí se puede ir metabolizando en cualquier parte, incluso mucho en plasma. Bien. Esto es importante, lo que vimos. Para metabolizarse, hay una capacidad de metabolizar para cada fármaco, ¿sí? Hay fármacos, ¿de qué depende? De la estructura que lo vaya a metabolizar. Por ejemplo, si es una enzima, depende de la cantidad que haya de esa enzima, ¿sí? Aquí se me hacen a mí, bueno, las clases de manera virtual se me hacen un poquito complejas porque a veces no puedo uno explicar cosas en el pizarrón o de otra forma, ¿sí? Pero imagínense que están que hay un contenedor de agua y está llegando el agua. El agua es el fármaco, ¿sí? Imagínense que es como si fuera un aljibe. Llega esa agua y nosotros la tenemos que metabolizar. El metabolismo se va a dar con una bomba de agua que tenemos en ese aljibe, ¿sí?
Ahora, imagínense que esa bomba solamente saca 100 litros por hora, ¿sí? Bien, 100 litros por hora. Entonces, imagínense que ahí metemos un fármaco, que administramos un fármaco donde solamente entra, ¿cuánto les comenté que por hora era? 100. 100 litros, ¿verdad? Imagínense, son 100 litros que puede metabolizar por hora. Entonces, 100 litros los puede transformar. Imagínense que metemos nosotros una dosis por ejemplo, si son 100 litros, ¿cuántos serían por minuto? Más o menos. Para que sea más fácil, van a ser 60 litros por hora. Entonces va a ser 1 litro por minuto, ¿sí? Sí. Bien, miren, va a ser más fácil. Entonces, imagínense que tenemos una bomba donde metaboliza ese 60 litros por hora, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a meter, si metemos 1 litro cada minuto, ¿cómo se va a metabolizar? No entiendo la pregunta, maestro. Sí, imagínense que es que está en la parte. Imagínense que están en una bomba. Imagínense llega a un contenedor, que es el órgano, y tenemos una bomba donde va a poder sacar 60 litros por hora. ¿Sí? En este caso sería como, por ejemplo, el órgano sería el riñón como la bomba. Sí, sí, sí. Imagínense que sea el riñón, o que sea el estómago y lo va a metabolizar, o que sea el hígado. Aquí vamos a poner, como estamos hablando de metabolismo, vamos a hablar del hígado, que es el hígado. Ese contenedor es el hígado, ¿sí? Imagínense, llegan, entonces, y ese hígado tiene la capacidad de sacar 60 litros por hora, ¿sí? Ahora bien, si yo meto una dosis, por ejemplo, de 30 litros cada hora, ¿qué va a pasar con ese hígado? ¿Va a tener que metabolizar más? A ver, ¿cómo, Salma? ¿Va a tener que metabolizar más? Sí, primero, ¿qué va a pasar? Imagínense, si yo los meto rápido, esos 30 va a ir eliminando un litro cada hora, ¿sí o no? Digo, 1 litro cada minuto. Sí, 1 litro por minuto. Bien, en una hora, ¿en cuánto tiempo va a durar en eliminarse? Media hora. Media hora, exactamente. En media hora no vamos a tener nada. Si se fijan, la curva va a ir hacia abajo, ¿sí o no? Sí. Bien. Ahora bien, imagínense que metemos 2 litros cada minuto. ¿Qué va a pasar? Saturamos al hígado porque solamente puede estar metabolizando 1 por hora, no 2. Bien, pero se va a saturar un poco. Si se fijan, va a subir, ¿sí o no? Cada hora va a subir un poco, ¿sí o no? Por ejemplo, en la primera hora va a ver cuánto ha acumulado 1 litro. En la segunda hora se van a acumular 2 litros. En la tercera hora se van a acumular 3 litros, ¿sí o no? Sí, sí, ya ¿Sí me lo doy a entendí. entender? Bien, se va a ir acumulando. ¿Qué va a pasar cuando llegue a un tope? Entonces, si se fijan, se va a saturar y no va a poder sacar, se va a ir elevando esta dosis. Ahí, el metabolismo no se puede acelerar. Si, por ejemplo, metemos menos de esa dosis, sí va a llegar. Sí me doy a entender en esta parte, ¿verdad? Sí, a lo que se refiere con saturar, ¿podría tener un efecto tóxico? Si llega mucho, sí. Imagínense que la dosis tóxica sea, por ejemplo, imagínense con ese mismo ejemplo donde estoy metiendo 2 litros por minuto y la dosis tóxica sea cuando llegue al hígado a 40 litros. ¿En cuánto tiempo se va a dar una dosis tóxica?
30 minutos si seguimos metiendo 2 litros En por minuto. 30 se acumularían 30, ¿no? Sí, 40 serían. Entonces en 40 sería, después de los 40 minutos, si seguimos dando esa dosis, va a llegar a una dosis tóxica. Así me doy a entender, ¿verdad? Sí. Sí, Esto es para que comprendan cómo funciona el metabolismo, incluso la absorción y la eliminación es algo similar. Porque vamos a ver esto de cinética de primer orden y de orden cero. Bien, ahora bien, la cinética de primer orden, hay fármacos que actúan con una cinética de primer orden. ¿Qué significa? Miren, esto significa que la velocidad del metabolismo del fármaco, ¿sí me escuchan bien, verdad? Sí, maestro, todos escuchan. Miren, esto significa que la velocidad de metabolismo de un fármaco es directamente proporcional a la concentración del agente libre, ¿sí? Esto supone que se metaboliza una fracción constante del fármaco por unidad, entonces siempre hay una velocidad constante de ese metabolismo de ese fármaco en la cinética de primer orden. Bien. Aquí viene el ejemplo, mira, es más o menos lo que sea. Entonces, la cinética de primer orden, cuando un fármaco tiene una cinética de primer orden, se va a eliminar constantemente. Es decir, cada vez se va a metabolizar una mayor parte. Entre más dosis metas, se va a metabolizar una mayor parte, ¿sí? Pero va a llegar a un punto de saturación, ¿sí? Va a llegar a un punto de saturación donde el fármaco no se puede eliminar y va a haber un máximo de metabolismo, ¿sí? Bien. Entonces, miren, cuando se administra en dosis bajas, estos fármacos, su metabolismo es de primer orden, es decir, es proporcional a la dosis, ¿sí? Entonces, si tú metes una dosis menor, se va eliminando. Imagínense que aquí en este tope, imagínense que es el litro por minuto, ¿sí? Este tope es el litro por minuto. Si yo meto, por ejemplo, si yo meto medio litro por minuto, ¿cuánto se va a eliminar por minuto? medio, Medio, es correcto. Y si yo meto 75, Mónica, 1, digo, no, 75, punto 75, punto 75, punto 75. Si meto punto 2, punto 2. punto 2, es correcto. Mientras yo meta menos de la dosis de saturación, se va a eliminar entre más dosis meta, más rápido, ¿sí o no? Sí. Siempre y cuando no llegue a la dosis de saturación. Sí, Fernando, te escucho. Buen día, profe. Yo tengo una duda en referente a eso. Nada más eso que me dice de la cinética de primer orden. ¿Es lo mismo, se puede decir en todo, si uno lo aplica vía parenteral o vía enteral? En cuestión No, de... no, va a ser diferente. Va a ser diferente y va a depender también del fármaco y del lugar. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Pero a mí, miren, aquí sí quisiera que entendieran esta parte que comenta Mónica, ¿no? Que responde bien. En la cinética de primer orden, entre más dosis metas, más se va a eliminar, ¿sí? Los fármacos de primer orden. Ahora, los fármacos de primer orden, de tomos, tienen un tope donde puede llegar a tener un metabolismo de orden cero, ¿sí? Es este ejemplo, ¿sí? Todos. Mientras yo meta esta dosis, se va a eliminar en esa misma proporción, ¿sí? Pero cuando llegue a un punto de saturación, va a tener una cinética de orden cero, ¿sí? ¿Qué significa? Que no se va... Imagínense que yo meta 2 mililitros, digo, 2 litros por minuto. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto se van a eliminar, Mónica? Se Si meto elimina 2, uno y se guarda uno. se elimina uno y se guarda uno, es correcto. ¿Se fijan? Aquí ya la línea es recta. ¿Sí se fijan? Ya no se puede eliminar más. Pero conforme esta línea está recta, significa que aquí se acumuló un litro más. Si esto lo hago 2 minutos y meto la misma dosis, ya se acumularon 2 litros. Si lo dejo 3 minutos, 3 litros. Y por más dosis que haya, no va a poder salir más rápido, ¿sí? Porque la bomba del metabolismo tiene solamente la capacidad de eliminar
1 litro por minuto. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí. Bien. En los fármacos que tienen una cinética de orden 0, se va acumulando y hay riesgo de que llegues a una dosis tóxica. Ese es el problema, ¿sí? Pero también, al acumularse, también el periodo de vida va a ser más largo. ¿Sí me doy a entender? Sí. Por ejemplo, si tienes una de primer orden, pues entre más le metas, más se va a eliminar. Quiere decir que nunca vas a poder saturar, ¿sí? A menos de que llegues a una dosis muy, muy alta, ¿sí? Bien, entonces aquí es la importancia de conocer estos fármacos. Si es una de primer orden, significa que entre más dosis se elimina más. Entonces, es lo que pasa en las penicilinas, por ejemplo, las que son de tiempo dependiente. Por más dosis que le metas, entre más dosis, más vas a eliminar. Entonces, el tiempo realmente no va a ser, el tiempo que dure el fármaco no va a ser proporcional a la dosis. ¿Sí me doy a entender? En este caso, sí. Entonces, miren, aquí, en las de primer orden, cuando se administran dosis bajas de un fármaco, su metabolismo es de primer orden, es decir, es proporcional a la dosis, ¿sí? Entonces, entre más dosis, más se metaboliza. Ahora bien, cuando se administran dosis alta o cuando la cinética es de orden 0, el metabolismo, en este caso sería de orden 0, es constante, ¿sí? Y no depende de la dosis. Si se te fijan aquí, cuando ya llegó a 1 litro, el metabolismo es constante. Siempre es de 1 litro. Si tú metes más de esa dosis, siempre es 1 litro. Es constante y puedes meterle 3 litros, de tomo se va a eliminar 1. Puedes meterle 4, puedes meterle 5 y se va a eliminar 1. Sí queda claro ese punto, ¿verdad? Bien. Sí. Bien. Entonces, miren, en el caso de orden 0, de algunos compuestos como el ácido acetil salicílico, etanol, otro, la dosis suministrada son altas, de manera que el metabolismo, la CS del metabolismo es mucho mayor, más bien la dosis, esta es la dosis es mucho mayor que la K, que es el metabolismo, ¿sí? Entonces, la velocidad de ese metabolismo, se fijan, tiene que ver con la dosis, con lo que entra y con lo que se metaboliza. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte? A ver, Fernando. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Es que tiene la mano levantada, ¿eh? Miren, aquí, en la cinética de primer orden, la enzima es saturada. ¿Sí? La enzima que metaboliza es saturada por una concentración elevada del fármaco libre y la velocidad del metabolismo se mantiene constante al pasar el tiempo, ¿sí? Generalmente esto se da cuando hay dosis altas, ¿no? Todos los fármacos que llevan una dosis alta va a llegar a un punto de saturación y tienen cinéticas de orden 0, ¿sí? Los que tienen fármacos que usan dosis bajas, generalmente tienen cinética de primer orden. Entonces, en las de orden 0 se metaboliza una cantidad constante del agente por unidad de tiempo, independientemente de que eleves la dosis. Por más dosis que metas, se va a metabolizar lo mismo. Bien, a ver, esta es pregunta para ustedes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para un fármaco cuya eliminación del plasma muestra una cinética de primer orden? A ver, si me dicen, este es un ejemplo para ustedes. Entonces, ¿cuál de estos ejemplos nos indica que hay una cinética de primer orden? ¿La velocidad de eliminación es proporcional a la concentración en el plasma? A ver, si quieren checarlo. La velocidad de eliminación. La última, la forma de la gráfica de velocidad contra el tiempo es una línea recta. Bien, a ver. Se fijan, en la que era línea recta, eran las de orden 0, ¿eh? No las de primer orden, ¿se acuerdan? Es la de la cantidad eliminada por unidad de tiempo es constante, ¿no?
Sí, era la tercera, ¿eh? Sí, esta se parece, pero si se fijan, aquí están hablando de eliminación. Sí, entonces la velocidad de eliminación es proporcional a la concentración en el plasma, ¿sí? Entre más concentración haya en el plasma, más se va a eliminar. ¿Sí recuerdan? De primer orden estamos hablando en la primera parte, esta. ¿Se fijan? Entonces, entre más dosis metamos, más se va a eliminar, ¿sí? Entre más dosis va. La de orden 0, si se fijan, es recta ya. La B. Es una línea, es algo lineal, es recto, ¿sí? Bien. Ahora a ver. Los fármacos que muestran cinética de orden 0 de eliminación, ¿qué característica tienen? Son más comunes que aquellos de la cinética de primer orden. Disminuye su concentración en forma exponencial con el transcurso del tiempo. Tienen una vida media independiente de la dosis. Muestran una gráfica. En la gráfica se ve una eliminación lineal. Se caracterizan por eliminación de fracciones constantes del fármaco por unidad de tiempo. Se caracterizan por la eliminación de fracción constante del fármaco por unidad de tiempo independiente de la dosis, ¿no? Sí, entonces, independiente de la dosis, bien. Sí, es más bien esta, ¿eh? Se juega en la de orden 0. Esta tiene algo de relación, ¿eh? Tiene algo de relación, pero ahorita vemos que tiene unas palabras que realmente no, ¿eh? Miren, si se fijan, en las de orden 0, la eliminación era lineal, ¿no? Era constante, ¿sí? Era constante. Se caracteriza, entonces, por una eliminación de una fracción constante del fármaco por unidad de tiempo, ¿sí? Bien. Bien. Mírale. Va a ser de laboratorio. Si no, eso te hablan aquí. Bien. Entonces, miren, seguimos. Pues metabolismo de primer orden. ¿Se fijan? Entonces, de primer orden, entre más dosis, más se elimina. De orden 0, siempre es constante porque está saturada. ¿Sí? Bien. Va. El riñón no puede eliminar de manera eficiente sustancias lipofílicas. Esto es importante. El metabolismo se da más en hígado, ¿sí? Y hay una saturación. El riñón no puede eliminar de manera eficiente sustancias lipofílicas que atraviesan de facilidad las membranas celulares. Los agentes liposolubles deben metabolizarse primero en hígado por medio de dos tipos generales de reacciones. Entonces, se fijan, cuando nosotros queremos eliminar, más bien, cuando el organismo quiere eliminar una sustancia, antes se tiene que metabolizar. De hecho, la función del metabolismo generalmente es eso. El organismo trabaja para poder hacer un producto más fácil de sacarlo por riñón, ¿sí? Pues hay muchas sustancias lipofílicas que no pueden atravesar el riñón. El riñón necesita partículas muy pequeñas que sean muy hidrosolubles, ¿sí? Que puedan atravesar fácilmente por filtración, ¿sí? Cuando esas sustancias no tienen esa característica, se metabolizan generalmente en riñón. Y hay dos tipos generales de reacciones. Miren, es reacción de fase 1 y fase 2. Esto se los va a dar rápido. La fase 1 consiste en fraccionar, ¿sí? Y la fase 2 consiste en conjugar, en agregar algo que lo haga más fácil atravesar una barrera, ¿no? Por ejemplo, si una sustancia no es liposoluble, lo conjugo con una sustancia que es soluble, lo tapo y esta puede atravesar más fácil esa barrera, ¿no? Digo, si no es lipofílica, ¿eh? Bien, aquí está. Entonces, primera fase se metaboliza, ¿no? Se fijan por cómo se metaboliza, por oxidación, por reducción, por hidrólisis. Hay varios mecanismos que lo que van a hacer es hidrolizar esas sustancias o oxidarlas y fraccionarlas, ¿sí? Las van a hacer más pequeñas, ¿sí? La segunda fase es una fase donde ya estas fracciones más pequeñas se conjugan con algunas sustancias que son más lipofílicas, que pueden hacer que más fácilmente
atraviese ese riñón. Se conjugan y al unirse a esas fracciones se pueden eliminar fácilmente, ¿sí? Si este metabolismo se da más fácilmente, entonces la eliminación también va a ser más rápida. El tiempo medio que dure en la vida media va a ser más lenta y hay fármacos, por ejemplo, que duran mucho tiempo. Su vida media es muy larga, pero también si se fijan en farmacología, esos fármacos, por ejemplo, tienen un periodo de retiro largo, ¿sí? Si yo meto, por ejemplo, es un producto de ese tipo, me dicen, ¿sabes qué? Si vas a vender un pollo, o carne de pollo, o huevo, o leche, y metiste este fármaco, ya no puedes vender esa carne, ese huevo, ese producto hasta, no sé, hasta 15 días. ¿Por qué? Porque es el tiempo que va a durar en eliminarse del animal, en metabolizarse y excretarse. ¿Sí? Entonces, aquí viene. Entonces, metabolismo hepático, primera fase, una fase química, ¿no? De oxidación, reducción o hidrólisis. Cualquiera de las dos, dependiendo del producto, algunos se hidrolizan, otros se oxidan, entonces se fraccionan. En la segunda fase hay una etapa de conjugación, se unen a ese producto pequeño se une a un producto químico que lo va a hacer más fácil de metabolizar, ¿no? Aquí vienen reacciones de la fase 1, pues puede haber algunos casos como estos de oxidaciones, por ejemplo, de hidrólisis, ¿sí? Aquí vienen varios ejemplos, ¿no? Donde estos productos, por ejemplo, se oxidan y se reducen, ¿no? ¿Sí? Bien. También puede haber, bien, entonces nos vamos a pasar, aquí vienen muchos ejemplos, vamos a pasarnos. En la fase 2 se conjugan, quedamos, ¿sí? Entonces se conjugan y al conjugarse, esos se unen, por ejemplo, a ácido glucurónico, ácido sulfúrico, ácido acético, algunos aminoácidos y esos más fácil pueden eliminarse, ¿no? Entonces aquí está. Algunos se acetilan, ¿sí? Y eso hace que sea un producto más fácil de eliminar, ¿no? Bien. Entonces aquí vienen algunos factores que modifican el metabolismo de esos fármacos, ¿sí? Muchos. Desde genéticos, desde especie animal, en nuestro caso como veterinarios, hay animales que metabolizan más un fármaco u otro. De hecho, no sé si recuerden, por ejemplo, hay ciertos fármacos que, por ejemplo, en algunas especies animales pueden ser tóxicos y en otras no. ¿Por qué? Porque un animal tiene la capacidad de metabolizarlo fácilmente y lo saca. Otra especie animal no lo tiene, ¿sí? Bien. Y esto nos lo vamos a saltar, son preguntas. Bien, y nos vamos a ir, bueno, entonces el metabolismo también. Entonces, el metabolismo se da más a nivel del hígado, ¿no? Sí, aquí vienen, se fijan, aquí hay unos fármacos, se fijan, ejemplos de fármacos con excreción biliar significativa. Estos fármacos que están subrayados se excretan muy fácil por vía biliar, por el hígado. El hígado los metaboliza, aunque no se pueden eliminar tan fácil por riñón, los metaboliza, los conjuga y los saca por esa vía, ¿sí? Ahora bien, la excreción, vamos a ver la última fase, que era la eliminación. La eliminación se puede dar por todas estas vías, más sin embargo, la primera, la del riñón, es la más eficiente, es la que puede eliminar más grandes cantidades. Después, quizás sería esta, la número 2, ¿no? La bilis y las heces. Y estas también eliminan, pero la verdad son fracciones muy
Recording in progress. Bien, miren, les comentaba entonces, la excreción generalmente se da más a nivel riñón. La mayoría de los fármacos, quizá el 80% se van a eliminar por riñón, ¿sí? En bilis un poquito menos. Entonces aquí algo importante, en estos pues mucho menos, ¿no? Pero son importantes porque hay fármacos que se pueden eliminar más fácil, por ejemplo, por sudor, por leche, por ejemplo, que aquí no viene, que por estas otras estructuras. Entonces son medios o órganos importantes también para la excreción, ¿sí? ¿De qué va a depender? Ahora sí, pues del tipo de producto. Por ejemplo, el riñón elimina una gran cantidad de fármacos, pero los fármacos deben de cumplir características. Por ejemplo, las características de que sean moléculas muy pequeñas, ya que estas se eliminan por filtración. Entonces tienen que pasar por esas membranas que sean muy pequeñas, que estén generalmente no ionizadas, que pasen, ¿sí? Pasen rápidamente por esto. Entonces, por ejemplo, sustancias como el calcio, como el sodio, potasio, todo lo que son los electrolitos, a lo mejor pueden atravesar fácil por estas barreras. Ya moléculas muy grandes, no. También esta estructura anatómica está diseñada no solamente para eliminar, sino para reabsorber algunos nutrientes. Entonces, en esos por ejemplo, túbulos proximales tienen la función de reabsorber ciertas sustancias, ¿sí? Ciertas sustancias. Entonces, aquí también puede haber una reabsorción, ¿sí? De esos fármacos. Las bilis, bueno, tienen otras características y las heces se fijan para sustancias más liposolubles, quizá fármacos más liposolubles se pueden agregar aquí en esta parte, ¿no? Bien, ahí está. Bien, aquí vemos, entonces aquí viene una estructura, un esquema de lo que es el riñón. Se fijan, aquí vienen cada estructura, qué función tiene, ¿no? Una actividad de secreción y una actividad de reabsorción, ¿sí? Pero de ciertas, se fijan, lípidos solubles, ¿sí? Iones, drogas ionizadas, ¿sí? Entonces, fármacos ionizados. Entonces, deben de tener ciertas características, pesos moleculares pequeños, ¿no? Lípidos, pero que sean solubles, ¿no? Entonces, si tiene todas esas características, liposoluble, ionizado, más bien no ionizado, igual que cuando se absorbía, ¿no? Esto se puede dar esta reabsorción, ¿sí? Cuando estas sustancias son ionizadas, son liposolubles, entonces estos se van por orina, ¿no? Pero si no tiene estas características, se van a reabsorber más fácilmente, ¿sí? Entonces, de aquí que lo importante para el hígado es formar este tipo de productos, ¿no? ¿Para qué? Para que se eliminen fácilmente por riñón, ¿sí? Aquí viene... Entonces se eliminan. Aquí está el glomérulo, el tubo eferente, los túbulos proximales, donde se da esa filtración y atraviesan estos productos. ¿Sí? Se fijan, también los vasos tienen esas fenestras que van a hacer fácilmente puedan atravesar y llegar a lo que es la orina. ¿Sí? Bien, aquí, bien. Miren, por último, entonces la excreción se va a dar más en riñón por filtración glomerular, pero con esa característica de esos fármacos. Secreción tubular activa y también hay una reabsorción tubular de algunos fármacos. ¿Sí? Aquí vienen algunas características de los medicamentos. Llegan al riñón por las arterias renales que se dividen en forma el plexo capilar glomerular. El fármaco libre, el que no está unido a la albúmina, fluye por la brecha capilar hasta llegar a la cápsula de Bowman, que forma parte del filtrado glomerular. La velocidad de filtración glomerular, esta es la velocidad, es de 125 ml por minuto si el humano está sano, ¿eh? ¿Sí? El flujo plasmático renal es de 650 mililitros por minuto, ¿no? Es lo que puede eliminar y metabolizar, siempre y cuando esté
sano. La liposolubilidad, el pH, no modifican el paso de fármacos hacia el filtrado glomerular. ¿Sí? Bien. El agente que no pasa al filtrado de los glomérulos deja el glomérulo por medio de las arteriolas aferentes que se dividen para formar un plexo capilar rodeado de luz tubular renal en el proximal. En los túbulos proximales, la secreción se lleva a cabo por dos mecanismos. Uno, por aniones, forma donde no tienen protones de los ácidos, y otra para cationes, formas protonadas de las bases débiles. Entonces, se pueden eliminar tanto ácidos como bases, ¿no? En un sistema de transporte de baja especificidad, por lo que puede haber competencia. Entonces, poco desarrollo del sistema en recién nacidos y lactantes. Cuando es un animal joven, entonces sus riñones no funcionan tan bien y no tienen esa capacidad, ¿no? Se aplica el mecanismo de pH y pK, ¿no? Para la reabsorción. Si hay un buen pK, si el producto tiene el mismo pK, un pH parecido, entonces se va a reabsorber fácilmente. Si es más ácido o más básico, se va a neutralizar. ¿Sí? Aquí vienen unos ejemplos, por ejemplo, para leche. ¿Sí? La eliminación. Y acá. Bien, por último, vamos a ver algunos conceptos de farmacocinética clínica, ¿no? Los 4 parámetros más importantes son estos: depuración, volumen de distribución, vida media y biodisponibilidad. ¿Se fijan? Estos son importantes conocerlo en un fármaco, ¿no? El tiempo en que se eliminan, el volumen de distribución, ver qué tanto se almacena, la vida media de eliminación para saber cuánto tiempo puede un fármaco o se puede eliminar y ya no estar presente, y la biodisponibilidad, cuánto tiempo está el fármaco en plasma, ¿sí? Que es la forma activa, ¿sí? Entonces, depuración o eliminación. Bien. Esta es la expresión de la capacidad del organismo para eliminar el medicamento. Relaciona el índice de eliminación con la concentración plasmática. Entonces, estas son algunas fórmulas. Si después las quieren ver poco a poco, incluso hacer algunos ejercicios, aunque les comento, para la parte práctica, siento que es importante comprenderlo, pero no, es más importante para diseñar un fármaco, ¿sí? Y aquí viene la fórmula para esa depuración, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto tiempo se va a depurar ese fármaco? ¿Sí? Otro concepto era volumen de distribución, que ya lo habíamos visto. Entonces, mide el espacio disponible en el cuerpo, entonces, ya sea de un compartimento para contener el fármaco. Este relaciona la cantidad de fármaco en el cuerpo con la concentración plasmática. Entonces, tiene que ver con la cantidad y la concentración en plasma, ¿no? Eso nos indica el volumen de distribución. Igual, aquí viene la fórmula donde viene la cantidad de fármaco y la concentración de ese fármaco en el plasma, ¿no? Entonces, lo pueden sacar. Incluso aquí también vienen algunos ejercicios, ¿no? Otro concepto era la vida media de eliminación. Esta mide la rapidez de eliminación del fármaco desde el organismo. Es el tiempo que tarda en reducirse a la mitad de la concentración inicial de un fármaco en la sangre, ¿no? Entonces, esa vida media de eliminación es el tiempo. Por ejemplo, si metes una inyección intravenosa, era el 100%. Entonces, cuánto tiempo dura en llegar al 50%, esa misma dosis, ¿sí? Es la vida de eliminación. Este es un parámetro derivado y totalmente determinado por el volumen de distribución y la depuración. Entonces, para sacar requerimos esta fórmula, ¿no? Donde tiene que ver el tiempo y el volumen de distribución, ¿sí? Entonces, la vida media de eliminación. Estos conceptos son, les digo, interesantes conocerlos en cada uno, ¿no? Aquí vienen algunos ejercicios, no los vamos a ver. Bien, luego tenemos la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es referente a la fracción de la dosis del medicamento administrado que alcanza la circulación general. Entonces, de lo que metemos, ¿cuánto alcanza la circulación general? En el caso de la administración intravenosa, recuerdan, era el 100%. Entonces, esto comparado
con el 100% cuánto es, ¿sí? Es la biodisponibilidad. Este concepto también, un concepto importante. Si el fármaco es más biodisponible, bueno, quiere decir que hay más posibilidad también de una mejor distribución y de un tiempo de eliminación también más largo. Bien. Aquí ven igual fracciones, lo que veníamos, ¿no? Donde vemos que quizá un fármaco que tiene mayor biodisponibilidad, ¿sí? Y otro con menos. Aquí vemos también esa misma cinética. Aquí, bueno, miren, importante lo que son las vías, se fijan, los fármacos. Por ejemplo, imagínense si este punto es la parte donde tenemos que llegar para que haya un efecto farmacológico, ¿sí? Por ejemplo, un efecto anestésico, un efecto incluso antibiótico, ¿no? Entonces vemos que debemos de conocer esa biodisponibilidad, ¿no? Saber que el fármaco tiene que sobrepasar estos niveles para que tenga un efecto, por ejemplo, antibiótico o puede ser analgésico o de otro tipo, ¿no? Entonces aquí es importante siempre conocer la biodisponibilidad, ¿no? Y saber que esa biodisponibilidad se puede cambiar dependiendo del tipo de vía o del tipo de fármaco. Incluso que un fármaco lo puedes modificar y quizá hacerlo más biodisponible, ¿sí? Hacerlo más biodisponible, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo donde cómo se cae la sangre durante un tiempo, es esa vida media, ¿no? Va bajando y la vida media. Y aquí vemos otro ejemplo de los niveles plasmáticos tras administrar dosis repetida, ¿sí? 6 cada hora. Se fijan, aquí, por ejemplo, ellos necesitaban esta dosis y lo que hicieron para mantenerla es tenían que utilizar este tipo de administraciones repetidas cada 6 horas en estos fármacos. Si lo hacían, por ejemplo, cada 12 horas, esto iba a caer y esta curva iba a fluctuar más, ¿sí? Y cada vez iba a caer. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vamos a dejar ahí. Aquí son ejemplos. Bien. Son ejemplos pero esto les digo, son ejemplos que se dan en lo que son el diseño de fármacos, ¿sí? Bien. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda? A ver. Todo bien, profe. Todo bien, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, miren, con esto terminamos la parte de farmacocinética, ¿sí? Entonces, la farmacocinética, de hecho, para mí es lo más importante de conocer en farmacología. Conocer los factores que van a tener relación con la absorción, con la distribución y con lo que es el metabolismo y la eliminación, ¿sí? Nosotros queremos un producto ideal, ¿cuál sería para ustedes? Por ejemplo, un fármaco ideal. Si hablamos de un fármaco ideal, ¿qué buscarían ustedes en un fármaco ideal? A ver, si me ayudan a jugar. Que tenga una buena absorción. Que tenga una buena absorción por la vía a lo mejor que nosotros requiéramos, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces que tenga una buena absorción por esa vía, ¿no? Por esa vía. Por ejemplo, en pollo de engorda, imagínense, eso puede cambiar, ¿no? En pollo de engorda, por ejemplo, fármacos que son muy útiles. Por ejemplo, un fármaco antibiótico, ya es muy útil, pero la vía de administración es intramuscular, es algo complicado, porque imagínense para inyectar a tanto pollo y saber cuál inyectamos. Imagínense, entonces va a ser difícil, ¿no? Entonces, buscan fármacos que sean administrados por otras vías, por ejemplo, por vías orales, por vías de alimento, y también aparte buscan que tenga esa buena biodisponibilidad, que ese fármaco sea biodisponible, ¿no? Bien. Otra característica importante en un fármaco.
Que se distribuya de la manera esperada o correcta. Que se distribuya, exactamente, y que se distribuya ¿a dónde, Alma? A donde lo requerimos. A donde lo requerimos. Si estamos hablando de una neumonía, necesitamos que se distribuya a las vías respiratorias. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un problema hepático o de un problema entérico, a lo mejor necesitamos que se distribuya a diferentes zonas. ¿Sí, verdad? Esto es algo interesante. Bien, ¿qué más? A ver, alguien más que participe. A ver, ¿qué más buscamos en un fármaco? Que no sea hepatotóxico o nefrotóxico. Bien, bien, Daniela, que no sea tóxico para ningún órgano, ¿no? Que no sea tóxico, en especial, ¿para qué va a ser tóxico? Para los órganos que comentó Daniela, para el hígado, para el riñón. Generalmente son hepatotóxicos o nefrotóxicos, aunque hay fármacos que son ototóxicos, que dañan al oído. Hay fármacos que son neumotóxicos, o hay unos que son también hemotóxicos que destruyen los eritrocitos. Entonces, aquí nos interesa a nosotros que la dosis tóxica tenga mucha seguridad, que entre el espacio de la dosis farmacológica y la dosis tóxica haya un gran colchón, ¿no? Entonces, eso nos interesa mucho, ¿sí? Bien. Bien, voy a regresar aquí a las primeras. Bien, a ver, ¿qué más buscamos en un buen fármaco? Nosotros en un fármaco. Que su aplicación tenga buena biodisponibilidad y se pueda Que tenga absorber. buena biodisponibilidad, es correcto. Que la aplicación tenga buena biodisponibilidad, es correcto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más buscan? Que cuando se vaya a metabolizar a biotransformar, ¿Sí? que haya cumplido con que su vida media haya sido lo suficiente para causar su efecto antes de ser excretado. Es correcto, ¿no, Gemma? Eso es muy interesante. Se fijan, esta es la curva más o menos de un fármaco. Se fijan, no tiene tiempo, no tiene medida ni tiempo. Aquí dice nada más es tiempo. Esto puede cambiar mucho. Pero si fijan, nosotros buscamos un fármaco que se pueda administrar y que la biodisponibilidad sea fácil, pero que sea muy buena, con buena biodisponibilidad, pero también sin llegar al punto tóxico. Que pase el efecto farmacológico, que pase esta línea, pero que no llegue a la línea tóxica, ¿sí? Nosotros también queremos un fármaco que llegue a concentraciones máximas rápidamente para que sea rápido, para que sea más biodisponible pronto, ¿sí? Pero por otra parte también queremos fármacos que se eliminen rápidamente en algunos casos para no tener un periodo de retiro, por ejemplo, de la leche o del huevo o de la carne que sean prolongados. Queremos todo eso, pero realmente no se puede, ¿eh? Dependiendo en la molécula, va a haber moléculas, si queremos que dure más tiempo, también va a durar más tiempo en eliminarse. Si queremos que dure más tiempo con su efecto, si queremos que llegue rápido a una dosis, también es muy probable que pueda llegar rápido a una dosis tóxica, ¿sí? Entonces, no hay un fármaco ideal que tenga todas esas características, pero conociendo las características que tiene ese fármaco, nosotros sí podemos modificar. Por ejemplo, decir, ¿sabes que este fármaco es hepatotóxico? Entonces, lo tengo que utilizar cuando no haya daño hepático. Si yo tengo una enfermedad hepática, ese fármaco quizá no sea lo mejor, porque quizá esta línea se altere, ¿sí? Si en un animal normal esta dosis es hepatotóxica, quizá en un animal enfermo esta línea baje un poco, ¿eh? Y quizá la dosis tóxica, para que yo llegue a una dosis tóxica, tenga que administrar menos. ¿Sí me doy a entender? Estos patrones, estos valores se pueden ir modificando dependiendo del tipo de molécula y también dependiendo de la característica del animal. Si, por ejemplo, el animal tiene una enfermedad renal, la eliminación seguramente no va a ser como dicen los libros y la tabla. La eliminación va a ser más lentamente, porque ese riñón no trabaja adecuadamente y los trabajos de investigación que hicieron los hicieron en animales con riñones sanos. Con un riñón enfermo, quizá ese riñón va a tener
va a eliminar menos fármaco por minuto, ¿sí? Que un riñón sano. ¿Sí me doy a entender? Bien, entonces miren, con esto vamos a terminar la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pero todos estos datos son interesantes. Bien, ahora, para lo que es el día que vamos a hacer lo del ejercicio práctico de la dosificación, ejemplos de dosificación, si quisiera que fueran reuniendo artículos con algunas características farmacológicas, ¿sí? No sé si lo quieran hacer por equipos. ¿Cómo ven? Ese día que nos reunamos, ¿cuántas personas son? Estoy viendo que generalmente son como 15, ¿verdad? Ahorita veo que hay 20. Somos como 30, ¿no? 30 y tantos. Bueno, Es aquí que, yo he visto que... maestro, unos no se están conectando por lo de su congreso, pero sí están, Exactamente. ujú, Pero no van a ir el viernes, de todos modos, ¿verdad? no sé, Y tendremos que aparte preguntarle. hay algunos que también trabajan, entonces no sé si ese día vayan a ir o no también. Bien, está bien si no van, bueno, pero los que vayan, yo sí les encargaría, bueno, si quieren aprender, van a llevar, quisiera que llevaran, por ejemplo, al menos, yo me voy a llevar un libro, voy a llevarme unos ejercicios, ¿sí? De dosificación, pero sí quisiera ver como un aspecto más importante, por ejemplo, que sepan que, por ejemplo, si hablamos de gallinas, que sepan que a lo mejor fármacos están relacionados con esa área, ¿no? Si hablamos de cerdos, también. Si hablamos, por ejemplo, de algún antibiótico, saber si se absorbe o no se absorbe, ¿sí? Si se absorbe por cierta vía o por otra vía. Como es muy difícil tener todos esos conocimientos, porque a lo mejor no tienen la base, yo les recomendaría que llevaran un libro de farmacología o al menos un folleto donde hable de ese fármaco, que impriman algunas hojas, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, con la ampicilina, saber, o igual yo me voy a llevar un libro. Si alguien tiene, me voy a llevar 2 libros, es más, 2 libros, eh, y se los puedo prestar ahí. Si alguien tiene un libro de farmacología, le encargaría si se los puede llevar. Muy bien, doctor. Entonces, Sí, para que la se clase apoyen. A ver, sería Salma. el viernes. Entonces, la ¿Cómo? clase presencial sería el viernes. Sí, o ustedes me dicen qué día. Miren, mañana vamos a ver lo que es farmacodinamia, mecanismos de acción, pero vamos a ver, enfocarnos pues en lo que son los antibióticos. Voy a tratar, a ver si encuentro algo por ejemplo, analgésicos, ¿sí? Que también se me hace como algo importante. Analgésicos y desinflamatorios. Sí, Salma. Preguntan Miren, por el chat a qué hora sería y en dónde, profe. Miren, yo ahí sí les recomendaría que fuera ahí en la universidad, pues a las 8 nos viéramos, lo que no sé, tenemos que pedir los salones, no sé. Quiero pensar que sí, ¿verdad? A lo mejor le tendría que hablar a la doctora Leti a ver si nos facilitan un salón. Y no sé si ustedes puedan, bueno, ahí no vamos a necesitar proyector ni nada, ¿eh? Va a ser escrito todo, Gracias. ¿sí? A ver, aquí preguntan que si es seguro que sea el viernes. Entonces, sí, ¿nos vemos el viernes o cómo ven? Por mí está bien, doctor, no sé. Por mí ¿Sí? también está bien. Bien. Miren la otra, yo ahorita no tengo vehículo. Tengo ahí un problema, está mi vehículo ahí en el taller y no tengo. No sé, igual yo me puedo ir en camión. No sé, o no sé si alguien vaya y me dé un aventón. ¿Cómo ven? Si se hace. Sí, profe, yo podría pasar por usted. Ah, bien, ¿tú pasas, Luis? O nos Sí, vemos en un punto, me dices, y ahí a lo mejor se me hace. No sé si el camión luego se tarde poquito más o algo, ¿verdad? no, yo me Por esa pongo en situación. contacto con usted y ya
nos vamos juntos. Ah, perfecto. Bien, se me hace más fácil, ¿no? Entonces ya nos vamos y ahí nos vemos. Entonces, ¿cómo Sí. ven? Entonces, el viernes. A ver, Sí, por mí está bien el viernes, profe. perfecto. Entonces, nos vemos el viernes para ver esa clase. Tomamos igual, si hay un detalle, nos ponemos de acuerdo mañana, ¿sí? Entonces, miren, hasta hoy, bueno, entonces hasta ahorita vimos lo que es cinética y eso es importante. Les recomiendo, miren, de tarea va a quedar esto. De tarea van a agarrar un fármaco, van a tomar un fármaco y van a leer su farmacocinética, ¿sí? Es más, van a tomar dos fármacos, uno que sea antibiótico y otro que sea analgésico, ¿sí? Analgésico o antipirético o antiinflamatorio. ¿Va? Van a trabajar con esos dos fármacos, un antibiótico y un desinflamatorio, analgésico o antipirético. Generalmente tienen las tres características. ¿Sí? Sí, está muy bien. Bueno, entonces, pues nos vemos mañana. Si no tienen alguna pregunta, pues nos vemos. ¿Sí? Perfecto, profe, nos vemos mañana. Gracias. Bien. Que tengan buen día. Buen día. Profe, buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Recording stop.